Hola, hola, les habla Felipe Álvarez, bienvenidos a Radio Semilla, el podcast de la red de guardianes de semillas, donde compartimos historias de regeneración de la tierra y de su gente. Como invitado hoy tenemos a José Cueva, un personaje realmente interesante. Para contarles de qué se trata este episodio les quiero dar un poco de contexto, como para que se hagan una idea del escenario ecológico y social desde el cual les hablamos. José vive en Cotacachi, de hecho es mi vecino. Cotacachi es un pueblo mágico al norte de los Andes ecuatoriales, tierra cargada de una riqueza cultural y natural maravillosa. Es un cantón bastante extenso que tiene una parte andina en las faldas del volcán Cotacachi, también conocido como la Mama Cotacachi o Huarmi Rasu, que es el nombre en quichua, que significa mujer de nieve. Y hacia el lado occidental del volcán está el Valle de Intag, la parte tropical que forma parte del ecosistema del Chocó andino, un bosque nublado con una biodiversidad maravillosa, muy amenazada por proyectos de minería a cielo abierto, de lo cual hablaremos en la segunda parte de esta conversación. José es, a mi parecer, una de las voces más lúcidas para ayudarnos a entender las amenazas de la megaminería y en general del modelo extractivista en el Ecuador y en toda la región. Cultiva café en el Valle de Intag, en un sistema agroforestal del café Resistencia. No alcanzamos a conversar de esto en el episodio, así que les cuento un poquito por aquí, porque en Intag, para luchar contra la megaminería, tuvieron que construir alternativas, no fue suficiente oponerse. Y esas alternativas fueron el turismo comunitario y el cultivo de café de altura agroecológico, en lo que José se hizo experto, y puedo dar fe de que su café es realmente espectacular. Y en la primera parte del episodio conversamos sobre el modelo de hacienda instalado a partir de la conquista y el caso particular de la comunidad de Piñán, también sobre el paso de su colectivo a cargo del municipio de Cotacachi y algunos aspectos de la política y la idiosincrasia ecuatoriana. Bueno, como dije antes, también hablamos del modelo extractivista, la historia de la minería en el Ecuador, lo cual nos llevó al modelo energético global, entre otras cosas. Bueno, les recuerdo que visiten nuestro portal educativo, Madre Semilla, para acceder a varios cursos relacionados con la regeneración y la permacultura. www.madresemilla.com. Y aquí va la conversación con José Cueva. José Cueva, bienvenido a Radio Semilla. Hola, gracias. Para comenzar quería preguntarte, como antes de meternos en los temas serios, que me cuentes un chance como de tu crianza, de tu familia, porque entiendo que tu familia no es como la típica familia convencional, sino que creo que vienes como de un linaje así de altos artistas, políticos, pensadores. ¿Es así? Más o menos sí. Sí, efectivamente no es una familia, bueno, digamos, tan común, un poco también. Pero sí, de parte de mi papá hay un largo linaje de políticos, gente de letras, artistas también. Y igual de parte de mi mamá es artista, ella fue la primera bailarina de ballet clásico aquí del Ecuador, profesional, y ella hizo su carrera en Europa. Y de parte de su familia, pues también full políticos, de izquierda sobre todo, ¿no? Y de los dos lados, mis dos abuelos, el uno es fundador del Partido Socialista Ecuatoriano y el otro es fundador del Partido Comunista Ecuatoriano. Ah, no, pues. Claro. Tremendo. Entonces, linaje. Sí, y por todos lados políticos, así. Pero sí, esa es, digamos, la herencia. Mi papá fue también militante del Partido Comunista, pero renegado del Partido Comunista, se abrió de eso. Y también fue un artista, ¿no? Él fue pintor, periodista. Entonces, claro, yo me crié en ese medio, pero claro, después tomé un camino totalmente distinto de lo que ha sido la tradición de la familia, que es el campo. Pero de alguna manera sí influenció pues esa herencia. Pero ¿y eso qué, digamos, cómo afectaba eso el ambiente en tu casa? ¿Era como las conversaciones eran súper politizadas así? Claro, totalmente. Creo que desde el biberón era una opción política en mi casa. Todo era, toda la vida. Y claro, como yo viví mucho tiempo con mi papá, porque bueno, mis papás son divorciados, entonces un tiempo viví con mi papá, sobre todo cuando era más pequeño. Y claro, yo le acompañé a él toda la vida, desde los 5 años hasta los 14, creo. En todas sus reuniones y farras y las conversas, ¿no? Mi papá era una persona bastante lleno de amigos, ¿no? De bohemia. Él tenía una galería de arte en Quito, la Galería Caspicara. Y era una galería súper concurrida por artistas, ¿no? Todos los grandes y todos los artistas quiteños pasaron por ahí en algún momento, todos los pintores, digamos así.
Y claro, entonces yo participé de todas esas reuniones, farras, conversas, chupas. Y me nutrí bastante de eso también, ¿no? En Quito principalmente. En Quito. Pero también tienes en Guayaquil algo de tu infancia, ¿o no? Claro, más la adolescencia, ¿no? Desde los 14 más o menos viví en Guayaquil hasta la universidad. Terminé la universidad allá. Claro, otro mundo totalmente distinto, ¿no? Más bien Guayaquil fue el cambio a un mundo más bien frívolo. En los colegios de allá lo que pude vivir fue como medio un choque, ¿no? Entre la vida que tenía yo en Quito y de repente en Guayaquil, en un medio totalmente arribista, frívolo, medio fiero. Y tú no seguiste la vida política, te fuiste al campo, pero medio terminaste en la política después otra vez, ¿o no? O sea, el hecho de irse al campo era una opción política también, ¿no? No política de la vida política partidista del país, pero de alguna manera es una opción que la tomé conscientemente, que era, pues eso, romper con la vida en la ciudad, con lo normal, digamos así. Y también que la ida al campo era con una causa, ¿no? Que era todo el tema del proceso sociopolítico de INTA, ¿no? Vinculado a la resistencia contra la minería. Y fue, digamos, eso lo que más me motivó a irme a vivir a INTA. De hecho, yo ya vivía en el campo, vivía algunos años en una finca, una granja orgánica. Bueno, eso más un poco, digamos, siguiendo la idea de la carrera que yo estudié, que fue agronomía, que era la idea de trabajar en agricultura, pero siempre vinculado a estas cosas nuevas, ¿no? Y que también son una opción política, que era en ese caso, en ese momento, la agricultura orgánica. Pues en la universidad no conoces nada de eso, todo es la línea convencional, agroquímicos, matar. Y con una orientación súper empresarial sales de la universidad, a trabajar en bananeras, en florícolas, ¿no? Y montarte tu negocio. Y más bien yo lo que hice fue, recién saliendo de la universidad, más bien meterme a trabajar en agricultura orgánica para recién aprender la agricultura, que fue lo que hice, y estuve 2 años en la finca con el Pacho Gangotena. Y esa fue, digamos, la verdadera universidad de agricultura, así concretamente. Porque ahí te das cuenta que en la universidad realmente es poco, al menos de agricultura no se aprende en la universidad. Un chance, la teoría, cosas así, pero no gran cosa. No gran cosa realmente, comparado con lo que aprendes ya en la práctica. Entonces sí, yo administré la finca esa durante 2 años y también me encargué de una buena parte de las ventas. ¿La del Pacho? Sí, la feria de Sangolquí hacía yo. Fue un buen aprendizaje, en la práctica de todo lo que es la agricultura, de hortalizas, de abonos, de asociaciones, rotaciones, cosas que ni de lejos te dan. Al menos en la época que estuve en la universidad, eso era totalmente chino. Que era más como qué cultivo cuadra con qué químico y cómo se desarrolla la agroindustria. Claro, o sea, en la universidad es súper lineal, o sea, suelos. Entonces te dan toda la teoría de los suelos. Malezas, toda la teoría de las malezas y cómo matarlas. Y así por el estilo. O sea, cultivos tropicales, entonces te daban teoría de café, cacao, banano, punto. Ya. Pero ya en la práctica es otra cosa, totalmente. Y eso todos lo saben, todos los que han estudiado agricultura pasaron por eso. La prueba de fuego que es la vida real después, ¿no? Así que eso. Y entonces ya desde ahí fue como una opción política dedicarme a la agricultura orgánica, sabiendo que ahí no está la línea del negocio de la agricultura, ¿no? Finalmente todo el mundo que estudia agricultura, al menos de mi generación, de mi clase de la universidad, de la ESPOL de Guayaquil, la gran mayoría fue a trabajar en bananeras. Pocos los que vienen de clases acomodadas, que tenían haciendas, cosas así, y se dedicaron a hacer agricultura. Y la gran mayoría terminó de vendedor de agroquímicos o de tractores. Y otra gran parte se abrió totalmente a la agricultura porque, o sea, si no eres empleado de una gran multinacional es bien difícil, bien difícil. Bueno, y los hacendados, eso sí. Pero bueno, por eso yo me fui a la agricultura orgánica a ver qué había por ese lado. Y los hacendados mismos tampoco es que viven tanto de su agricultura, ¿no? O sea, no sé bien cómo es la realidad en el Ecuador de los hacendados y de su realidad económica, pero de lo poco que he conocido no es que dependen sus ingresos porque venden, qué sé yo, trigo, ¿cacha? La agricultura claro. no es rentable en realidad, ¿o sí? No, el modo de producción de la hacienda serrana no tiene absolutamente ninguna rentabilidad. Esa hacienda fue rentable porque explotaban la mano de obra indígena, una mano de obra casi esclavizada, ¿no? Una especie de sistema semifeudal, que es lo que es la hacienda tradicional de la sierra. En la costa es diferente, porque son los cultivos de exportación, sobre todo el banano, el cacao, ¿no? Un poco la abacá y cosas así, y la agricultura mecanizada, ¿no? De soya, de maíz.
Mencionaste el INTAC y la minería y quiero que hablemos de eso, pero ahorita que estamos hablando de este tema quisiera meter otra cosa de lo que estaba con ganas de conversar, que es el caso de Piñán, de aquí de Imbabura, porque creo que es uno de los casos en donde el modelo de Hacienda sigue como vigente en el año 2020. No, yo no me sé la historia completa, pero quisiera que nos cuentes un poquito de qué onda con Piñán. Claro, es digamos ahí un reflejo de lo que es la hacienda en la sierra. Verás, Piñán es una comunidad ancestral. Hay vestigios o registros, digamos, de su existencia desde hace más o menos 500 años, ¿no? Como comunidad de Piñán. Evidentemente es mucho más antigua porque en el lugar existen vestigios de arqueología, de tolas y de entierros y cosas así. De hecho, la comunidad maneja un cementerio que es ancestral, el cementerio de Piñán. Para ubicarnos solo un poco en la historia de lo que puede haber sido este pueblo, es influencia inca, pero probablemente presencia pre-inca. Probablemente, ¿no? ¿Qué es? ¿Es Caranqui? Probablemente Caranqui, claro. Eso no se sabe porque lastimosamente hay pocos estudios, pero por su ubicación, Piñán está ubicado en lo que es provincia de Imbabura, ¿no? Cantón Cotacachi y Urcuquí, digamos hacia el occidente de estos dos cantones, en los altos páramos, ¿no? De esta zona del Piñán, que es, digamos, el inicio de la Cotacachi Cayapas. Ahí empieza la reserva el Parque Nacional Cotacachi Cayapas, en esta zona alta del Piñán, donde hay dos complejos volcánicos importantes. El uno es el del Cotacachi, ¿no? Que está ahí en pleno Piñán. Este volcán tiene alrededor 4 domos, si no me equivoco, grandes. Y el otro complejo volcánico es el Yanaurco, que incluye Chachimbiro, toda esta zona de las aguas termales de Chachimbiro, y está el Yanaurco con 2 grandes montañas también. Que curiosamente tiene la forma igualita que el Cotacachi, ¿no? Desde algunas perspectivas. Al menos llegando a mi casa se le ve al Cotacachi y al Yanaurco igualito. Por eso la leyenda es que el Yanaurco es hijo de la mama Cotacachi con el Taita Imbabura. Y hay más volcanes ahí en esta zona, ¿no? O sea, aparte del Yanaurco y sus 2 compañeros, que es el Cerro Negro y el Chimborazo. Hay uno que le llaman Chimborazo porque también se parece bastante, pero es chiquitito. Hay otro que se llama el Pilabo y el Pulumbura. Y hay otro más que no me acuerdo el nombre en este momento. Todos son volcanes, ¿no? En esta zona. Y es una zona, aparte de volcánica, con una gran cantidad de lagos, ¿no? Es un humedal bien grande y hay el lago de Piñán, que es una laguna bien grande, y varios otros pequeños. Entonces esto es Piñán. Y esta comunidad de Piñán, básicamente se trata de pobladores que trabajan para la gran hacienda de Piñán. La hacienda Piñán es una hacienda que hoy día abarca 15.000 hectáreas. 15.000 hectáreas. 15.000. Pero en su momento fue uno de los grandes latifundios de Imbabura. Probablemente llegó a tener cerca de 45.000 hectáreas. Qué bestia. En algún momento, ¿no? Es un latifundio gigante. Hoy mismo, como te digo, 15.000 hectáreas. Y pertenece a una familia, pero esta hacienda pasó al menos por 3 familias, ¿no? Por los Gijón en su momento, Conde Gijón, que propietario de la mitad de Imbabura, y bueno, algunas otras que en este momento no me acuerdo. Y lo interesante es que esta hacienda incluía dentro de sus feudos esta comunidad, la comunidad de Piñán, y la gente de Piñán, los pobladores, pues trabajaron siempre para la hacienda, ¿no? En calidad de huasipungos. Ahí tenían sus viviendas, sus casas, y su mano de obra la entregaban a la hacienda. Y en en esa relación que duró cientos de años, se dieron todos los modelos que conocemos de trabajo precarizado de la gente, de la mano de obra indígena. Primero la esclavitud, luego el latifundio, el huasipungo, perdón, y esta relación que había de que al ser una comunidad tan aislada en medio del páramo, digamos la población más cercana al Piñán es por un lado la población de Imantag y por otro lado Urcuquí, y hacia el occidente Apuela en Inta. Pero para llegar a cualquiera de estas, la gente de Piñán debía caminar de 6 a 12 horas. Entonces un pueblo súper aislado, y por tanto es la hacienda la que proveía a la comuna, porque la comuna no tenía tierras para sembrar, entonces es la hacienda la que le proveía de comida, de víveres, tanto cultivados en la zona baja de la hacienda, porque como es tan grande la hacienda abarcaba varios pisos climáticos, pero también en la tienda de la hacienda se vendían los otros productos, ¿no? Los abastos, digamos así. O sea, 15.000 hectáreas y ellos no tenían espacio para cultivar. La gente no podía, no, hasta ahora está complicado el tema.
Y entonces en la tienda de la hacienda la gente compraba la comida, los víveres, sacaban eso a crédito y pagaban con mano de obra. Entonces finalmente era el doble negocio para los señores hacendados. Esclavitud, pero además con ingresos. Con ingresos. Claro, como los voluntarios gringos que vienen pagando para trabajar. Claro, qué bestia. Entonces, bueno, esta hacienda cambió de dueño. La última vez que cambia de dueño fue en el año 73 o 74. A los 2 años de que había sido declarado Parque Nacional, toda esta zona. Cambia de dueños, familia Gijón Barba la vende a la familia Solís. El que la compra, el señor Solís, no paga por la hacienda inmediatamente, hace un acuerdo de compra-venta, se compromete a pagarla en 6 meses. A todo esto la gente nunca se enteró, los comuneros no se enteraron ni de que fue declarado Parque Nacional, ni de que se vendía la hacienda. Y entra este señor, recoge todo el ganado suelto que había por el páramo, vende el ganado y paga la hacienda. Muy interesante cómo se hizo de la hacienda. Y entonces la comunidad vio cómo otra vez fue vendida, ¿no? Como coloquialmente se dice, con todo e indios, se vendió la tierra cuando ya era un parque nacional. Entonces desde ahí, justo en ese momento que la gente se entera de esta situación, hace ya casi 50 años, imagínate, empieza una lucha fuerte por la tierra de la comunidad de Piñán. En ese momento, astutamente, el nuevo dueño de la hacienda divide a la comunidad y a un grupo de la comunidad le regala una parte de la hacienda. Un pequeño predio en la zona menos apta, digamos, para cualquier cosa, en unas pendientes de fácil 70%. Así. Ya, ahí les regala una gran extensión, gran entre comillas, se entendería que fue unas 300 hectáreas más o menos, a la mitad de la comuna de Piñán. Entonces hace esta primera separación de la comuna, físicamente lo separa. Y luego, como ya la lucha seguía creciendo, la presión de la comuna hacia la hacienda para que les reconozca la tierra, a esta otra parte de la comuna les regala otro pedazo en un sector que se llama Contrahierbas, que es lejísimo, o sea, de donde están asentados, por lo menos 2 horas más a pie, hacia más arriba de la montaña, en pleno páramo, una zona totalmente inhóspita. Entonces, la comunidad en un principio acepta esto con la condición de que el dueño les iba a construir una carretera para llegar hasta allá y se comprometía con trasladar la escuela que estaba en la comuna de Piñán a este nuevo lugar y cosas por el estilo. Lo cual no se cumplió, rápidamente no se cumplió en los tiempos que estaban acordados, entonces la comunidad no se movió de donde estaba. Y se quedó asentada en el vallecito de Piñán, del río Piñán, y emprendiendo una serie de acciones de lucha para recuperar esa tierra, ¿no? Para que se les entregue la tierra. Esa tierra, la que está en el valle del río Piñán, que es la tierra más fértil de todos estos páramos, es un pequeño enclave, tal vez la parte más baja de estos páramos, donde medianamente se puede hacer algo de agricultura, básicamente habas, ¿no? Algo de papas. No, estamos hablando de 3.000 metros, algo así. 3.400 metros. ¿No? O sea, no es una zona muy apta para la agricultura, más para ganadería. Antes de ser declarado Parque Nacional, era una de las principales ganaderías de Imbabura, ¿no? Los toros de Piñán eran famosos en cada corrida de toros y cosas así. Quesos, leche, bastante salía de ahí. Probablemente había algo así como 15.000 cabezas de ganado. Con el Parque Nacional le exigieron al dueño ir reduciendo ya el ganado suelto en el páramo. O sea, este señor Solís, astuto, como dices, ¿no? Muy astuto. El man compró la hacienda, vendió las vacas de la hacienda y con eso pagó la hacienda. Con eso pagó. O sea, los comuneros bien podían haber hecho lo mismo. Tranquila. Ellos lo pudieron haber hecho en cualquier momento. En cualquier momento. Claro. Y después agarra y les divide físicamente las 2 mitades, les hace pelearse entre ellos, me imagino. Claro, sobre todo que el rato de dividirlos físicamente, de trasladar una parte de la comunidad a este otro sector que se llama Guananí, le quita fuerza a los que estaban reclamando el valle, ¿no? Ya los de Guananí se fueron, digamos, entre comillas, conformes a estas nuevas tierras, en división con el resto de la comunidad, porque la comunidad decía, no nos dividamos, no vayan a esas tierras que no son aptas, no es lo que queremos aquí en el valle. Entonces es una lucha durísima y esa lucha se mantiene, ¿no? En el año 2017, desde el municipio de Cotacachi, se expropió la hacienda finalmente. Se la expropió en base a lo que está en la ley de ordenamiento territorial por regularización de un área poblada, ¿no? Es decir, el Valle de Piñán está poblado con unas 60 casas, 60 chozas, que no tenían ningún tipo de regulación
¿no? Están ahí sin propiedad, sin acceso y por tanto el municipio no puede proveer servicios básicos, que es su obligación. O sea, el municipio no puede decir no doy servicios básicos. Tiene que dar, es su obligación constitucional. Pero para dar tiene que regularizar la tierra. Entonces el municipio procedió a regularizar la tierra, expropia 200 hectáreas de la hacienda y la entrega a la comunidad. Entonces, y ese es el valle donde están asentados, que sí son tierras aptas para la agricultura. Las mejorcitas tierras de esa zona. O sea, ahora ellos sí tienen espacio para cultivar. Sí, y tienen el tema es que eso no está finalizado. O sea, el municipio expropia esa tierra, la entrega a la comunidad, pero evidentemente los dueños apelan y recurren a todos los recursos legales para evitarlo. Sin embargo, no pudieron finalmente evitar la expropiación, pero están basándose en estas argucias legales de que no fijan domicilio, entonces nada les pueden notificar. ¿Quién está? La dueña de la empresa, que ahora es la compañía Piñán se llama, ¿no? Que es de la hacendado. No fijan domicilio, entonces el municipio no tiene dónde notificarles, por ejemplo. O el juzgado no tiene dónde notificarles. Siguen siendo astutos. Mucho. Es la misma familia Solís. Claro. Y como cambió de alcalde el municipio, entonces el nuevo alcalde parece que es más aliado a la familia esta, entonces están retrasando y todavía no hay un título de propiedad a nombre de la comunidad, solo está la declaratoria, el acto administrativo municipal, que es totalmente válido, no hay pie atrás, ya no puede ir para atrás de eso, pero están retrasando, jugando a la cansada con la comunidad. Puede quedarse en un limbo. Está en el limbo, ¿no? Está ya 2 años en el limbo, 1 año y medio, y puede estar quién sabe cuánto tiempo más. Qué mierda, loco, es lo típico de que cambia un alcalde y se jode todo. Así es, un desastre. Y a nivel nacional pasa lo mismo y así, claro. Cada elección se trunca la mitad de los procesos. Claro, o sea, es que todo está diseñado para que no se cambie nada realmente. Es muy poco lo que se puede hacer desde un municipio. Yo te digo eso, te estoy contando la experiencia de lo que yo pasé en el municipio, ¿no? Yo me fui a trabajar al municipio de Cotacachi en el 2014, estuve hasta el 2018. Con muchas ilusiones me metí a ese trabajo. Nunca fue mi intención meterme a la política partidista ni nada. Un poco nos vimos obligados a eso por Correa, es un capítulo aparte del tema, pero nos vimos obligados a entrar en esa vaina electoral y ganamos. Lastimosamente ganamos el municipio de Cotacachi y me metí a la dirección de planificación con muchas ilusiones de hacer cosas así, de romper con la tradición y hacer cosas realmente diferentes. Pero una vez estando ahí, o sea, tienes tantos frenos y tantas correas y cadenas que no dejan avanzar, que realmente el 70% del tiempo se iba en estupideces, en tramitología burocrática innecesaria. Pero vámonos metiendo en eso nomás, pues. ¿Cómo es que se ven obligados a buscar el municipio? Bueno, verás, la zona de INTA viene en esta otra lucha por la tierra, que es la lucha en contra de la minería, desde hace 25 años, ¿no? Más o menos el tiempo que me fui a vivir a INTA. Y claro, en ese tiempo, digamos, en esos 20 años que transcurrieron entre 96, bueno, hasta digamos que hasta el 2010 más o menos, cuando ya entra el correísmo con toda la fuerza, la comunidad de INTA que expulsó al menos a 3 transnacionales, ¿no? Primero fue la Mitsubishi, luego fue la misma Codelco de Chile y luego la Ascent Copper de Canadá. Las 3 empresas entraron con todo el favor del gobierno, con todos los apoyos y arreglos que les daban los respectivos gobiernos, cualquiera que era. Digamos, eso empezó creo que en la época de Rodrigo Borja o de Bucaram, luego siguió con Maguad, luego siguió con Lucio Gutiérrez. Y en todas estas épocas la comunidad logró frenar a la minera y expulsarla del territorio. Digamos, no una lucha de flores y mariposas, o sea, se fue muy duro. La comunidad llegó incluso a quemar los campamentos de la Mitsubishi y de la Ascent Copper también en algún momento, a enfrentarse, ¿no? En el año 2007 hubo una invasión paramilitar a la comunidad de Junín, organizada por Ascent Copper, por el gobierno. Como 120 personas contratadas para invadir Junín. Paramilitares. Bueno, la mayoría eran guardias de seguridad, militares en servicio pasivo, policías pasivos, pero también había al menos 2 militares en servicio activo que comandaban el grupo. Intentaron meterse a Junín por el bosque. No lograban las empresas meterse a Junín, a la zona de exploración. La comunidad tenía bloqueados los caminos de ingreso por años. Entonces, en este punto, intentan ingresar, la gente logra detener a los paramilitares, les sorprenden en medio del bosque, en un desayuno, los milicos. La gente aprovecha ese momento y los desarma. Les quita decenas de escopetas, pistolas, granadas, de todo.
Para eso solo quisiera recomendar a la gente que vea el documental del Pocho Álvarez. ¿Cómo es que se llama? Hay varios documentales sobre esto, es muy interesante. Hay uno que se llama Detrás de la neblina, When Clouds Clear. Hay otro que se llama Sobre suelos ricos. Y el del Pocho Álvarez, pero hay varios documentales. Incluso el Pocho ha hecho 2 o 3 diferentes. Pero bueno, digamos, fue una historia dura de enfrentamientos, haber tenido que llegar al extremo de capturar a estos paramilitares, luego entregarles a la policía. Y bueno, así nos agarró la constituyente del 2008, en la cual se expidió el mandato minero, que se lo sacó en la Asamblea Constituyente de Montecristi, con lo cual se revirtió las concesiones mineras, se indultó a todos los campesinos que estaban siendo criminalizados. En Intag había 17 juicios en firme en ese momento, con todos contra campesinos y campesinas, ¿no? Desde acusación de terrorismo y sabotaje hasta de agresión, ¿no? Y calumnias. Había de todo tipo de acusaciones ya que habían pasado de la etapa sumaria de la fiscalía a nivel ya de juicio. Entonces, con la Constitución de Montecristi, con el mandato minero, se logró revertir esas concesiones y amnistiar a todos estos campesinos. Y ese mandato minero expidió, entre otras regulaciones, que no debería darse ya concesiones en zonas de recarga hídrica de importancia biológica. Entonces, eso fue como un clímax en el cual ya la gente de Intag un poco se sintió confiada de que con esto iba a calmarse esta vida tensa de divisiones fuertes que había en la zona, y como que bajaron la guardia. Todos bajamos, digamos así, la guardia durante un tiempo. Pero en este preciso momento el gobierno empieza su propio proceso de meterse a Intag, ¿no? Entonces, mientras la gente bajó la guardia para descansar, para recuperarse de todos esos tiempos duros, el gobierno aprovechó para infiltrar las organizaciones, las comunidades, desplegó todo su aparato estatal de ministerios, bonos y todo por la zona de Intag, para crear un ambiente en el cual posteriormente pueda meterse. Por eso digo que nos vimos obligados a lo electoral, porque en un momento ya nos dimos cuenta de que el gobierno estaba tomando tanta fuerza ya en la zona, a través de ministerios, de bonos, ¿no? Y llegó un punto en Intag que como el 80% de la gente estaba recibiendo el bono de desarrollo humano. Hogares que realmente no lo necesitaban, porque digamos, si bien es cierto, la pobreza rural es grande en todo el Ecuador, no toda la zona rural es necesariamente pobre. Probablemente sí hay carencias, ¿no? En cuanto a servicios, a calidad de educación, salud, vialidad, etcétera. Pero de todas maneras, la gente tiene tierra en algunos lugares, tiene su ganado, sus cultivos, su medio de vida, ¿no? No es una pobreza extrema que necesiten un bono. O sea, estaban ganándose la aceptación, digamos, de la generalizada. Entonces, al tener, imagínate, el 80% de la gente recibiendo el bono, es que la cosa estaba dedicado, ¿no? Y como te digo, infiltraron las organizaciones, metieron gente a las casas prácticamente con voluntarios, ecologistas que venían a ayudar, a colaborar. Y en algún momento el mismo Correa decía, cuando se intentaba que los planes de desarrollo, de ordenamiento territorial de los cantones sean participativos y recojan lo que la gente estaba planteando de cómo debería organizarse el territorio. Y ahí la minería no cuadraba. Y Correa públicamente decía, si quieren decidir, tienen que ganar las elecciones, ¿no? ¿Cuántas veces lo dijo? Ganen las elecciones si quieren. Uh-huh. Entonces ahí digo, nos vimos obligados a ganar las circunstancias a llegar a este nivel de gobierno que era, en este caso, juntas parroquiales y municipio. Entonces en el 2013 se formó el movimiento Vivir Bien aquí en Cotacachi. Yo personalmente nunca estuve de acuerdo, no quise ser parte de eso desde un principio, no le veía el tema electoral, la salida. Le veía más peligros que posibilidades. Pero al final fue una decisión colectiva de meternos en esto, entonces nos metimos. Y claro, en el 2014 se ganó la alcaldía de Cotacachi y se ganaron varias juntas parroquiales en Intag y en Cotacachi. Yo diría, haciendo una evaluación ya pasado 2 años de que dejé el municipio, que realmente no fue positivo, no fue un espacio en el que se pudo hacer lo que quisimos hacer. ¿Pero algo lograron o no? Muy poco. O sea, bueno, demostramos que se puede hacer mínimamente un gobierno municipal decente, ¿no? Sin corrupción, sin esas cosas, destinando la gran cantidad del presupuesto a cosas importantes como sistemas de agua, sistemas de tratamiento de aguas residuales, desechos sólidos, dándole un impulso a la cultura, por ejemplo, verdadero, desde abajo. Pero
digamos que todo eso, que se podría decir los logros que fue esas cosas, desde mi punto de vista son absolutamente limitadas y yo no me sentiría orgulloso. Es decir, esa es la obligación de un municipio. Es decir, mientras unos dicen, es que nosotros hicimos 30 sistemas de agua. No, era nuestra obligación hacer 30 sistemas de agua. Debimos hacer 60, no 30. No, es que los alcantarillados, sí, pero hicimos unos alcantarillados que contaminan el río. ¿Me entiendes? O sea, eso no es lo que yo quería hacer. Yo quería hacer sistemas de tratamiento biológicos, alternativos, no meter cemento por todas partes. Y al final lo que hizo fue meter cemento por todas partes, porque así está diseñado. O sea, la traba, digamos, el colectivo era auténticamente honesto y tenía auténticamente buenas ideas de cómo hacer la cosa, pero al ejecutar le toca meterse en este sistema. ¿Cuál es el sistema? ¿Dónde está la traba? ¿Qué es lo que te obliga a meter cemento en vez de tratar biológicamente? A ver, bueno, ahí ya estamos un poco en problemas, pero el tema es que, por un lado, no todos estamos en la misma onda de buscar modelos alternativos al desarrollo, ¿no? Eso ya depende de las personas. Es decir, en el movimiento pensábamos que todos estábamos en la misma onda, pero ya cuando estás ahí te das cuenta que para algunos el desarrollo sí ha sido nomás del cemento. O sea, ahí empezaron problemas internos, digamos, ¿no? De visión. Para nosotros nunca, para el movimiento de INTA, digamos así, nunca pensamos siquiera que la alternativa a la minería debería ser competir con las empresas mineras o con el gobierno en hacer obras más grandes o más duras, más grandes de cemento y cosas así, sino que había que trabajar, según nuestra manera de ver, en las cosas tal vez más pequeñas, de menor escala, pero más sostenibles, ¿no? El tema de la agroecología, el tema de mercados locales, cosas de ese tipo. También pensamos algunos que el tema de la lucha a la minería desde el municipio debía ser enfrentada con más presupuesto directo a esas cosas. Pero una vez que estás ahí adentro, por un lado lo que te digo, y por otro lado, pues todo el sistema legal que existe para los municipios es un desastre. O sea, es un desastre. Esas leyes que han hecho, especialmente en la época correísta, son terribles. El sistema de competencias, en el cual el municipio tiene asignadas competencias constitucionales y otras competencias solo pueden ejercerse de manera concurrente, es decir, pidiendo esa competencia a quien la tenga y poniendo plata. Entonces era súper complicado meterse a cosas importantes para el municipio, como lo que estoy mencionando, el tema de la agroecología, de mercados locales, de cosas fundamentales para el territorio. Y en cuanto a esto de las obras, de los sistemas de tratamiento de aguas residuales y todo eso, ¿qué te diré? Yo lo que siento después de esto es que hay todo una visión, un modelo, ¿no? Un ADN cuadrado, es un bloque que tienen los ingenieros en su cabeza, un bloque con varilla y concreto, que no pueden ver más allá. Entonces todo el modelo de contratación de obras públicas te obliga a tener estudios firmados por ingenieros, y quienes construyan, no solo quienes hacen los estudios, luego quienes construyan tienen obligatoriamente que ser ingenieros. Y créeme, busqué en este país un ingeniero que quiera meterse a hacer cosas alternativas, diferentes, ecológicas, sostenibles, y no encontré uno. O sea, la única persona que entendía de esto no era ingeniero. Y por tanto no podía firmar nada, ni planos, ni estudios, ni nada. Entonces al final estás amarrado a ese ADN encementado de nuestro país, de la gente que sale de las politécnicas y de las facultades de ingeniería, con muy pocas ganas de mirar más allá de lo que ya les han enseñado. Pero también, hay que decirlo, bastantes mafias de la construcción están ahí, ¿no? Todo el sistema de contratación pública está diseñado para que lo ganen los grandes, o los que tienen más palanca y más amarre. Por ejemplo, uno de las ideas lindas que teníamos como movimiento era que todos los maestros albañiles de Cotacachi, que son miles, porque aquí todo el mundo es albañil, y saben muchísimo de construcción, ¿no? Y lo hacen muy bien, ¿no? Tal vez no tendrán el conocimiento técnico de arquitectos e ingenieros, pero digamos que con el aporte de arquitectos e ingenieros se hubiera podido lograr que todos estos compas de albañiles, constructores, maestros, hayan participado directamente en la obra pública, no solo como peones, pues un poquito más allá que peones, ¿no? Sino, ¿cuál es el cambio? Pues entonces tratamos de organizarles, de formar una microempresa de maestros, ¿no? Locales,
para que participen en el sistema de compras públicas. Nada, imposible. No podían participar en el sistema de compras públicas porque no cumplían los requisitos. Al final, quienes ganaban todos los concursos eran constructoras de la región que se sabían los tejes y manejes del sistema de contratación pública. Entonces sabían cómo persuadir, llamémoslo así, a quien hacía los TDRs, los pliegos, para que ponga 2 lineecitas que al final del día iban a ser las que determinen quién gana la obra. Y entonces al final del día la obra pública se la hicieron contados contratistas, todos con amplia experiencia en el sistema de contratación pública y con cero capacidad de mirar más allá del plano que les presenta. Entonces, al final no se logró hacer ni un solo sistema de tratamiento de aguas residuales alternativo. Y hicimos talleres, hicimos capacitaciones para los técnicos municipales, pero no les interesó realmente a los de planta el tema. Y hasta ahí llegamos pues, con esa. Qué frustrante, ¿no? Porque, o sea, por un lado yo pienso que si es que por algún lugar tenemos que comenzar a cambiar el sistema, tiene que ser desde lo local. Pero ustedes ya tienen esta experiencia de haber casi que dominado el poder local en el sentido de tener municipio y tener juntas parroquiales de todo el cantón, o de casi todo el cantón, mayoría por lo menos, ¿no es cierto? Y así todo no se puede hacer ni siquiera algunas cosas pequeñas, entre comillas. Uh-huh. Tampoco veo la solución de cambiar desde el poder nacional, digamos, porque desde arriba para abajo es más jodido todavía. Es peor. Entonces, ¿por dónde está el camino? Súper complicado, ¿no? No me preguntes a mí la respuesta porque no la tengo. Más bien tengo la frustración de haber pasado por ahí, de ver esto que te estoy mencionando, y estoy solo tocándote el ejemplo de los sistemas de tratamiento que son fundamentales, ¿no? Porque no es por capricho de que ya no tanto cemento, sino que no funcionan. O sea, todos los sistemas de tratamiento de aguas residuales que tiene Cotacachi, todos, absolutamente todos, no sirven. Ni siquiera los nuevos. Colapsan rapidito. Porque ¿qué es lo que son? Son una especie de pozos sépticos. Pozos sépticos que colapsan. Y van al río todo. Y todo va al río. Y por más que les den el mantenimiento, quien da el mantenimiento, que es otra empresa gestora de residuos calificada en el MAI, bla, bla, bla. Que sabe escribir TDRs. Y son los grandes que tienen la maquinaria. Lo que hacen es absorber el pozo séptico y lo botan al río más adelante. Y esos son gestores de desechos sólidos. Entonces, realmente no tiene ningún sentido lo que están haciendo. Y eso pasa en todo el país, me imagino que claro, no hay una sola excepción. Por supuesto, ¿no? Obviamente. Triste la situación, y claro, y eso era algo tan fundamental desde el municipio, ¿no? Entonces, claro, esas cosas dices, si eso no se puede cambiar, ¿qué vas a poder cambiar el resto? Y luego ya viene el tema mismo de las personas. O sea, después te das cuenta que quienes realmente buscan el poder tienen esa vocación del poder, esa voluntad de estar pegados al poder. Y ahí ya viene esto de que el fin justifica los medios. Entonces, una vez que están arriba, el principal objetivo es quedarse arriba. Ya el resto no importó tanto. ¿Me entiendes? O sea, hay como un momento en que los principios, las ideas, los sueños se vuelven secundarios ante lo pragmático, ante la realidad que es no nos alcanza el tiempo y tenemos que asegurarnos de aquí. O sea, hay que igual ganar la próxima elección. Hay que ir a lo la que quiere reelección. decir es, hay que ganar aprobación, hay que luchar contra el otro que está dando Entonces, bonos. Exacto. Entonces, ¿cómo la reelección? Bueno, primero que en el movimiento, cuando yo entré, hicimos poner textualmente que se prohibía reelecciones. Sin embargo, al final toditos fueron por la reelección. ¿Ya? Pero el tema es que para lograr la reelección hay que hacer cosas sexys. Entonces empiezas a hacer canchas de fútbol por todas partes y a pintar de tu color, pero hasta el perro que pasa le pintas del color de tu partido, y ya se vuelve una tontería absoluta. O sea, ya pierde todo sentido en los últimos años de eso. Concurso de popularidad. Claro, entonces yo en ese punto ya me salí del municipio porque ya no podía seguir ahí. Y el resultado pues es ese, ¿no? Es decir, al final del día pasó esa experiencia, seguramente quienes les encanta el poder volverán a postularse, ya se están postulando ahorita y volverán a postularse. Y seguramente volverán a ganar, ¿no? ¿Por qué no? Es decir, esa es la profesión casi, ¿no? Ser candidato y luego ser funcionario. Pero se está viendo incluso que los que regresan les va peor todavía. El alcalde actual de Cotacachi ya estuvo años atrás, Auquititoña, y volvió y es un desastre absoluto. Es un desastre absoluto, o sea, peor de lo que nadie se puede imaginar. Entonces, y así, lastimosamente, vamos avanzando hacia el abismo, ¿no? Porque esto que se reproduce a este nivel chiquitito que es Cotacachi, eso pasa en todo el país y en dimensiones mucho peores. O sea, este es un municipio que maneja un presupuesto
mínimo de $12 millones al año, que claro, es muy grande en extensión Cotacachi, ¿no? Pero imagínate esto multiplicado, no sé, piensa tú, municipio de Manta, que recibe $400 millones. Entonces, o sea, es frustrante y es jodido y no se ve como mucha salida, pero yo no termino de caer en el pesimismo. O sea, si bien no veo por dónde es que puede salir esto bien, lo que estoy pensando es cómo es que tal vez la solución es más local, ¿cacha? O sea, más adentro de cada uno, adentro de la casa de cada uno. La otra vez pensaba que ¿cuántos practicamos una democracia en la casa, ¿cacha? O sea, ¿cuántos en verdad tenemos un sistema en la casa en donde no hay una dictadura o donde no hay un totalitarismo, ¿cacha? Donde los hijos no son simplemente, qué sé yo, digamos, que hacen lo que los papás dicen que tienen que hacer y punto. ¿En cuántas casas en verdad es el papá o la mamá el que decide todo ¿Me explico? Como que en cuántas casas tenemos un sistema de toma de decisiones instalado en donde consideramos la voz de todos, ¿cacha? Eso en tema social, ¿no? Político. Pero de ahí también en cuántas casas cultivamos alimento, en cuántas casas tratamos nuestra propia agua. Y quizás la solución comienza por ahí, ¿no? O sea, que es a lo que yo le apuesto con mi familia, mi casa y con la red de semillas, que de alguna manera creo que es en donde se amplía este colectivo de gente que dice, no, cultivemos alimentos regenerando el suelo, lo que cagamos le convertimos en suelo otra vez, no sé. Y quizás desde ahí comienza la solución, que tal vez por lo menos, si es que no lleguemos a tener un impacto político de que, qué sé yo, de que a través de la democracia gobernamos alguna ciudad, por lo menos cuando todo colapse habrá alternativas vigentes, ¿cachai? Propuestas que existen y funcionan. Esa es mi esperanza, por lo menos. Si es que no es que todo se incendia al rato que eso pase, ¿no? No sé. Sabes que yo más bien pensaría, bueno, no es que más bien pensaría yo. Digamos que no es que yo sea un pesimista negativo y aquí tal vez me odian los compas de la red, pero el tema es que estas soluciones locales, individuales, o sea, por supuesto que son indispensables. Por ética, muchos no podemos dejar de hacerlas. Es decir, yo jamás me podría sentir bien tirando mis desperdicios al río, por ejemplo, ¿no? O ese tipo de cosas. Pero realmente es mínimo, ¿no? O sea, somos personas tal vez que, hablando de porcentajes, ni siquiera creo que tienen la menor significancia dentro de la globalidad. Y está visto que tampoco son soluciones. O sea, al final del día, los grandes problemas que tiene el planeta, la humanidad, tienen que ser abordados globalmente. O sea, el cambio climático, absolutamente le importa un pepino que vos tengas tu compostera. Eso no ayuda en nada. O sea, mirándolo así, la fuerza y la magnitud del problema del cambio climático es gigantesco. Entonces, la solución es global. Y asimismo, las soluciones del país, efectivamente, nosotros decimos, claro, desde lo local podemos ir cambiando, pero tenemos problemas tan grandes nacionales que si el país no cambia, más bien van a absorber las buenas experiencias locales, porque yo he visto y estoy viendo cómo muchas hermosas experiencias locales se están destruyendo. O sea, lamento ser pesimista, me da mucha pena tener que decirlo incluso en un podcast como este, que a veces lo que se trata es de vender esperanza, de generar ideas, pero a veces más bien tal vez desde conocer lo que realmente está pasando surja algo, ¿no? Y yo te digo, yo he conocido experiencias comunitarias maravillosas, de turismo comunitario, por ejemplo, que veo que se están destruyendo, una atrás de otra. Y no te estoy hablando únicamente de mi experiencia aquí local alrededor. O sea, conozco casos en varios lugares del Ecuador que proyectos muy lindos de varios años, en estos últimos tiempos por la problemática económica nacional, han tenido que coger y cerrar la puerta nomás, porque ya no podían seguir. En muchos otros casos terminan las ambiciones, las broncas entre las personas, acabando los proyectos colectivos. En otros casos, más terrible aún, la presencia de proyectos mineros extractivos están desplazando iniciativas lindísimas, ¿no? Justo ahora estuve norte de Imbabura, proyectos muy bonitos de guadúa, de agroecología, en zonas mineras concesionadas donde ya están avanzados los proyectos listos para empezar a explotar y están ya comprándole la tierra a la gente para sacarla de ahí. Y en medio de eso, gente que hace agroecología, que hace guadúa, bambú, bla, bla, le va a tocar vender, porque son lunares en medio de la gran destrucción.
Lastimosamente las cosas están avanzando mal. Y en ese sentido, más bien yo, de donde ahora más bien estoy sacando algo de optimismo, es precisamente en la posibilidad que veo que sí hay, que sí existe, de la fuerza que tiene este pueblo. Yo estuve en el mes de octubre participando en la huelga nacional y me quedé sumamente impresionado y gustosamente impresionado de la fuerza que logra tener la gente cuando se une para estas cosas. Muchas veces yo mismo puedo tener diferencias durísimas con los compas indígenas de aquí, por ejemplo, ¿no? Durante mucho tiempo mi parecer es que el movimiento indígena se dejó cooptar feísimo en la época de Correa, se dejó dividir tristemente, pero cuando lo que les une es más allá de esos intereses de los dirigentes, de las cúpulas, de los movimientos, y cuando ves a la gente, todo el mundo, todos juntos en una sola asamblea, tomando decisiones o proponiendo cosas o peleando por objetivos comunes, es una fuerza impresionante, que se nutre de esa misma dinámica de la huelga. Y yo sí pude ver al poder temblando. Yo vi al poder nacional temblando, sentándose a negociar con el movimiento indígena, firmando lo que les decían porque te firmaban cualquier cosa en ese rato. Y yo sé que es duro pensar que por ahí va la solución, pero yo no creo que hay otra. Es decir, ahorita tiene que venir un rompimiento brutal del sistema nacional, y esto tiene que pasar en todo el mundo además, porque de nada sirve también un solo país, y eso es una historia antigua, ¿no? Trotsky mismo decía que la revolución es mundial, y efectivamente, o sea, y vimos cómo empezó a contagiarse, ¿no? Chile, Venezuela, Colombia y España y luego Estados Unidos, y solo esta pandemia ha logrado frenar las cosas, apagar de alguna manera ese fuego gigante. Pero ¿cuánto tiempo más podrán tenerlo apagado? Porque finalmente la pandemia, sea o no real, bueno, es real, evidentemente la hay, pero el manejo de esta pandemia es bastante sospechoso cómo lo han manejado, coincidentemente muy beneficioso para apagar esos fuegos, ¿no? Pero no sé cuánto tiempo más lograrán apagarlo, porque los problemas estructurales cada día están peor. Es decir, la pobreza está creciendo gigante en todas partes a nuestro alrededor, es terrible la situación. Ahí justo leía que el Ecuador está en su peor momento desde que se está haciendo la medición del PIB. Nunca ha estado tan mal. Es decir, no estamos produciendo. Y esto va a tener consecuencias durísimas, aquí y en todas partes. Entonces yo creería que es verdad que las soluciones locales son necesarias, porque si no, ¿de dónde vamos a sacar ejemplos para lo nuevo que se tiene que venir? Pero el cambio va a tener que ser fuerte, fuerte. Si no, no le veo por dónde yo, lamentablemente. O sea, el problema es que cómo se canaliza esa fuerza y ese movimiento del pueblo o de la base difícilmente es auténtico a lo que el pueblo en verdad está haciendo, ¿me explico? O sea, siempre se va a decantar en unos pocos que van a decir, sí, todo este pueblo está conmigo. Claro, no, ese es el problema. Eso es real y vigente. Habrá que ir rompiendo con eso, con los liderazgos, porque el problema es eso, los liderazgos. Cuando hay un líder, hay un engaño, hay una corrupción ahí. Entonces la cosa va a ser tratar de que buscar esa forma de pensamiento colectivo, de decisiones colectivas, de liderazgos colectivos, e ir haciendo a un lado a los líderes. Esa es la única opción para que la revuelta popular tenga futuro. Si es que la revuelta popular es luego canalizada hacia un liderazgo, o peor aún, cooptada por un liderazgo, se acabó, hasta ahí llegó. Eso sí está claro, esa es la historia. Anarquía, dices tú. Claro, de ley. ¿Y cómo visualizas tú un pueblo anárquico? Digamos así, que en verdad rompemos con la democracia y vivimos en anarquía. ¿Cómo funciona? O sea, ¿quién toma las decisiones? ¿Quién sí conserva los parques nacionales? Porque he vivido la Asamblea Popular, o sea, yo la he vivido. Aquí en Cotacachi se vivió mucho tiempo la Asamblea Popular para muchas cosas, ¿no? Y teniendo un poder que toma decisiones. Y pese a eso, la Asamblea logró canalizar muchas veces el sentir, la necesidad, el interés colectivo para forzarle la mano al que firma prácticamente, digamos así. Entonces, yo sí creo en la Asamblea Popular. Yo creo que yo sí puedo imaginarme una sociedad gobernada por todos, ¿verdad? Es decir, sin el representante, sino directamente, ¿no? Por la democracia directa. No, yo creo que sí, o sea, yo tengo fe. Yo cuando escucho, cuando veo a las comunidades en sus asambleas, que eso se ve mucho por acá,
Es realmente esperanzador ver cómo la gente va voluntariamente a las asambleas, discuten horas de horas, tomando decisiones, y todo se daña el rato que le entregan al dirigente la responsabilidad de hacer las cosas. Entonces está claro que la asamblea funciona, pero el rato que delegan se jode todo. Entonces hay que pensarlo en eso, ¿no? En la asamblea, en la toma de decisiones colectivas. Lo mismo que decías antes, ¿no? El problema es que termina todo el movimiento real en un papel y ese papel lo redacta quien mejor sabe redactar el papel. Claro, entonces sí, hay una asamblea que dijo un millón de cosas, pero hay uno que dice, sí, esta asamblea dijo esto. Dijo lo que yo pongo. Lo que yo quiero que pase. Ahí es la cagada. Si es que eso no superamos nada, no estamos jodidos. Qué cagado. Claro. Oye, quiero, con esto de la minería que estábamos hablando, solo cerrar ese capítulo con un panorama de cómo está la cosa ahora, porque entiendo que ahorita mismo están entrando... No sé si coincide, pero no sé si es a propósito que justo declaran un estado de excepción y comienzan a entrar en los territorios, a abrir caminos y hacer exploración minera, ¿no es cierto? ¿Cómo se llama este lugar que están entrando? Recién me llegó un mensaje. En Río Blanco. En Río Blanco. El tema minero es un tema aparte y complicadazo, ¿no? O sea, no sería de extrañarse que la forma como se está manejando, por un lado, primero la pandemia, esto de los estados de emergencia, todo eso, evidentemente tenga una intencionalidad, ¿no? Y está claro que para los gobiernos y para el gobierno ecuatoriano y cualquiera que sea el gobierno ecuatoriano, no es el actual Moreno, quien sea. O sea, antes de Moreno estaba Correa, pero antes de Correa estaba Palacios o Gutiérrez. Todos los gobiernos buscan la minería porque es lo más fácil, ¿no? Echar mano de los recursos naturales es lo más fácil. Es decir, los recursos están ahí, y tú lo que haces es pedir a un gringo que venga y te dé sacando y te dé una regalía por eso, ¿no? En concreto, eso es el extractivismo. Y el tema es que esa es la vocación de nuestros países, lastimosamente. Nos han designado como proveedores de materia prima del centro mundial. Así nos pusieron en la División Internacional del Trabajo y así nos hemos mantenido. Hemos desarrollado un ADN extractivista, entonces nuestra gente, nuestro país, en términos generales, no la ve sin explotar recursos naturales. O sea, es muy común escuchar a la gente decir, ¿y ahora qué? Se nos acaba el petróleo, ¿y ahora qué hacemos? Entonces, se ha logrado calar muy al fondo este tema del extractivismo en la sociedad y evidentemente los gobiernos no tienen la menor opción, la menor idea de qué hacer si no es recurrir a esto. Y esto es una teoría económica fundamentada en el Ecuador, es decir, si tú conversas con economistas liberales, así se llaman los de la derecha, ¿no? Ahora se llaman liberales, no entiendo bien. Pero si tú hablas con cualquiera de los economistas de la derecha del país, el extractivismo, no sé, es loco renunciar a nuestros recursos. Pero hablas con la izquierda, con los economistas de izquierda, y dicen, el derecho del pueblo es acceder a sus recursos naturales. Y como gobierno no puedes renunciar a la riqueza. Entonces, finalmente, el pensamiento extractivista y el modo de vida, digamos, este modo de vida colonizado que tenemos, ha calado profundamente en la academia, y entonces quienes salen de ahí a gobernar, a tomar decisiones, no lo ven para nada raro el tema de la minería, lo ven como necesario. Algunos dirán como un mal necesario, y ya, hasta ahí llegamos. El tema y lo grave de este tema de la minería es que es como ya el último paso del extractivismo mundial. Ecuador siempre ha sido un país proveedor de materias primas. Toda la vida, toda la historia del país ha sido así. Siempre hemos sido un exportador de recursos naturales, digamos desde que somos república, ¿no? El cacao es un producto de la biodiversidad, pero lo que se está exportando es la fertilidad, ¿no? Lo que se exportó durante como 80 años que duró la época cacautera fuerte, se exportó la fertilidad de la cuenca del Guayas, básicamente fue eso lo que exportamos en forma de cacao. Y eso fue lo que de alguna manera reguló la economía del país durante todo ese tiempo, ¿no? Entonces los precios internacionales del cacao subían, el país le iba bien. Bajaban, se iba todo al cuerno y venían las revueltas, revoluciones, matanzas y todo eso. Claro, es que la agricultura química es un extractivismo también. Básicamente sacar el suelo y convertirlo en plata. Sí, sacar agua y fertilidad natural y venderla afuera, ¿no? No la recuperan. Entonces eso fue lo que marcó, digamos, la economía del país en la época cautera. Luego en los 50 llegó el banano, misma historia. Pero ya en los años 70 llega el petróleo y ahí cambia la historia en el sentido de la magnitud que implica el extractivismo, porque
Cuando era el cacao, cuando era el banano, digamos que está restringido, digamos, a las áreas donde se cultiva y nunca su productividad y su rentabilidad es tan grande. Es decir, el Ecuador sí seguía necesitando de otros sistemas productivos en auge, ¿no? Entonces, mientras se daba el banano, era necesario fomentar también el café. Y entonces Ecuador llegó a ser quinto productor mundial de café y al mismo tiempo era primero de banano. Entonces, de alguna manera se dinamizaban varios renglones de la producción. Pero ya cuando llega el petróleo es tan grande y tan fuerte la magnitud de este recurso que sucede lo contrario. Ya no se empieza a fomentar otras líneas de la producción del país y todo cae en picada, absolutamente todo, ¿no? Y el petróleo se volvió, digamos, la savia o la sangre del país, pues, a partir de los años 70, ¿no? Y ya son 50 años de país petrolero. En los años 70 nos vendieron este mismo cuento que lo escuchamos ahora, de que ahora sí vamos a salir del subdesarrollo con el petróleo. Ahora sí vamos a ser un país del primer mundo. Y eso fue una verdad innegable. O sea, eso se convirtió en verdad a la fuerza, al punto que le hicieron pasear por la Plaza de la Independencia al primer barril de petróleo, escoltado por militares y todo, ¿no? Bien al estilo milico y ecuatoriano, ¿no? Pero eso que parece chistoso se fue cargando a dos pueblos que desaparecieron totalmente, Tetetes y Sanzaguaris, se acabaron. Tenemos la más grande destrucción ambiental probablemente de Sudamérica en la cuenca del Napo, ¿no? Que es lo que Texaco no ha pagado un centavo y no va a pagar. Al contrario, nosotros estamos pagándole a Texaco por las injurias que hemos cometido. Y 50 años después no sirvió el petróleo para salir de la pobreza, al contrario, estamos peor probablemente. Se cumple, digamos, lo que ya está teorizado. Es decir, no te estoy diciendo nada inventado. No, es la paradoja de los recursos naturales está escrita. O sea, eso ya está desarrollado porque eso sucede. No es un misterio. Todos los países que han basado su economía en los recursos naturales terminan empobrecidos, endeudados, con niveles gigantescos de corrupción, de autoritarismo, con ejércitos sobredimensionados que no cumplen un rol, sí, pero son gigantes y tienen el poder de las armas. Y lo peor de todo, buscando siempre el nuevo extractivismo. Entonces ahora se acaba el petróleo y viene la minería, ¿no? Entonces vemos cómo las mismas oligarquías que lucraron del petróleo durante todo este tiempo, 50 años, los bufetes más grandes de los abogados más prestigiosos, toda la clase política, el ejército, los militares y obviamente las principales en este juego, las multinacionales, las transnacionales, ahora están con la minería. Entonces acaba el petróleo, entramos ya en el franco declive petrolero. Desde el 2004 Ecuador ya no logra subir su exportación de petróleo, estamos en una meseta. Eso también ya se conoce como la meseta de Hoover, ¿no? Es la curva esta en la que ya empieza la caída inminente y drástica del petróleo y pasaremos en pocos años a ser importadores ya de combustibles fósiles. Y entonces ahora es la minería la solución. Ahora sí vamos a desarrollarnos, ahora sí vamos a salir de la pobreza. Y el tema, a diferencia del petróleo, es que el petróleo estaba allá, donde no hay nadie, donde a nadie le importa, supuestamente, ¿verdad? Pero la minería está acá, pues, en la cordillera, donde estamos todos, donde nace el agua de todas las ciudades del Ecuador. Y la minería no es poca cosa. O sea, ya no estamos hablando de intervenciones manejables, de una escala que tengamos la capacidad de controlarla. La minería de la que estamos hablando es la gran minería, la minería de gran escala, que llega al Ecuador no porque de repente el Ecuador se vuelve importante en el mundo mundial de los minerales. Ecuador más bien es un jugador marginal en el tema de los minerales. Si se revisa cualquier repositorio de información de reservas minerales, Ecuador no existe, no es importante. Incluso con los nuevos grandes descubrimientos, siguen siendo absolutamente marginales respecto de países como Chile o Perú, solo por citar dos, Bolivia o Colombia, que por sus dimensiones como país tienen gigantescos recursos minerales. Tener minerales no es nada, no es ninguna cosa extraordinaria. Todos los países del mundo tienen minerales porque la corteza terrestre está formada por minerales. Entonces, que haya minerales no es nada, absolutamente nada. El tema es que, como los grandes yacimientos de mayor concentración mineral se van acabando, porque ese es el capitalismo, es depredador al extremo, entonces, por ejemplo, Chile, el primer proveedor mundial de cobre,
pasó de tener una ley mineral, es decir, la ley mineral se refiere a la concentración de mineral en la roca, en el subsuelo, de un 2% hace 50 o 60 años, a un 0,2% hoy día. Es decir, ya están sacando cantidades ínfimas de minerales de gigantescas cantidades de roca. Y cuando se empiezan a acabar esos grandes yacimientos, ¿qué queda? Lo que queda es ya lo último. Ecuador, por ejemplo, ¿no? Ecuador nunca fue un destino minero porque realmente, por sus condiciones geográficas, no es un país muy adecuado. Es un país sumamente poblado. Es el país que tiene la mayor densidad poblacional de Sudamérica. Un país con una geografía súper complicada. Y eso hace que la minería no sea el mejor lugar para explotar. Por algo no vinieron por acá nunca, ¿no? Eventualmente hubo una explotación minera en el sur, así de gran escala, de mediana escala, digamos, pero nada más. Y cuando ya empieza la escasez, la dificultad de nuevos yacimientos, de nuevos descubrimientos en los otros países, Ecuador se lo ve como la última frontera. Y vienen por acá. El problema es que aquí las concentraciones son bajísimas. Dos ejemplos: Yurimagua, el proyecto en Intac, en Junín, que es uno de los más grandes yacimientos descubiertos en los últimos años, tiene una concentración de 0,4% de cobre, ¿no? Entonces tienen que remover 3.000 millones de toneladas de roca para obtener algo así como 12 millones de toneladas de cobre. Si es que se recupera el 100%, normalmente es un porcentaje menor lo que se recupera. Entonces la generación de desperdicios es inmensa. O sea, la magnitud del tajo, de la remoción de material, es algo que no está en nuestro conocimiento. O sea, no tenemos ni idea siquiera, los ecuatorianos, del tamaño de estas intervenciones, ¿no? Hablamos de cráteres que fácilmente llegan a tener 2 kilómetros de diámetro y 1 kilómetro de profundidad. Y toda esa cantidad de material que sale, solo un mínimo porcentaje es del mineral comercial. El resto son desechos, pero son desechos de otros minerales. Muchos son metales pesados, ¿no? Plomo, cromo, azufre sobre todo, que la cordillera es llena de azufre, y es el principal problema el azufre, porque el azufre es muy inestable. Una vez que está expuesto a la meteorización, al agua, al oxígeno, se oxida y junto con el agua forma ácidos sulfúricos y otros, que tienen la capacidad de disolver otros metales, de mezclarse con otros metales, formar otros compuestos que son fácilmente solubles y se mezclan con las aguas subterráneas, aguas superficiales, y se trasladan por decenas, centenas o miles de kilómetros, depende de las condiciones en las cuales se logra almacenar todos estos desechos. Pero almacenar desechos, tú sabes, no es cualquier cosa. O sea, es una montaña. Es una montaña que tienes que ponerle en algún lugar. Sí, son montañas, absolutamente montañas. Por ejemplo, el proyecto Mirador en Morona, en Zamora Chinchipe, está construyendo la Relavera, que es una represa. O sea, todo el material se va a almacenar en la cuenca del río. El río va a ser desviado y la cuenca va a ser el depósito de relaves, la Relavera. Tienen que construir una releva de 300 metros de altura, 290 metros de altura, para almacenar a lo largo de 5 kilómetros, 8 kilómetros, todos los relaves, ¿no? Entonces eso tiene que ser mantenido a perpetuidad, porque de por vida tienes que mantenerlas. Y para mantener eso a perpetuidad necesitas dos cosas: plata y la capacidad técnica para hacerla. Y normalmente esas dos cosas es lo que menos hay acá. Es decir, las mineras se van cuando se acabó la explotación, pero queda el desecho ahí. ¿Quién queda a cargo? El Ministerio del Ambiente. Es de reírse, ¿verdad? Los tramitólogos de las mineras, básicamente. Claro, imagínate. Entonces eso quedará a cargo de los municipios, quedará a cargo de las juntas parroquiales controlar 2.900 millones de toneladas tóxicas almacenadas. Eso estamos, digamos, escribiendo el desastre que se nos viene, ¿no? Y eso es solo una parte de la gran minería. El otro es que solo hacer estas instalaciones ocupa tanto espacio y tanto impacto sobre el agua, sobre la biodiversidad, que lo vamos a sentir rápidamente. O sea, no es que como con el petróleo, incluso hoy día no sientes los efectos ambientales acá en la ciudad. Teóricamente no lo sentimos, pero claro, muchos de los efectos del cambio climático se debe a la explotación petrolera. Pero el tema de la minería es que prontamente lo vamos a sentir en las ciudades, en los pueblos, ¿no? Y va a ser tarde, porque no es que empezaron, ya no puedes frenarlo, pues ya no hay nada que hacer. Y lo más grave aún de la minería no es solo lo que estoy diciendo, sino que
El Ecuador ha concesionado más de 3 millones de hectáreas, es decir, un gran porcentaje de la superficie del Ecuador está concesionada. La mayoría está en la cordillera occidental de los Andes y en el suroriente ecuatoriano. Y dentro de esto, una gran mayoría o una gran parte de estas concesiones se encuentra en los últimos remanentes de bosques que nos han dejado, porque esa es la otra realidad. Los bosques bosques y páramos son las principales fuentes de agua del Ecuador y nos queda menos del 16% de la superficie original. Y tratándose, por ejemplo, bosques occidentales, nos queda el 2%. El resto ya fue transformado en potreros, en agricultura, en carreteras, etc. ¿Y de esas 3 millones de hectáreas tienes una idea cuánto está en reservas o parques nacionales? 1 millón. Hijo. 1 millón es bosques protectores, áreas protegidas. Sí. Qué bestia. Claro, claro. Entonces el tema de la minería es fuerte y más fuerte todavía porque quienes manejan este negocio son las empresas más grandes del mundo. O sea, más grandes en todo sentido. Solo como ejemplo, la BHP Billiton, que está aquí en Cotacachi, tiene un patrimonio 4 veces más grande que el Producto Interno Bruto del Ecuador. Es la empresa más grande del mundo, es más grande que Exxon, por ejemplo. Entonces el poder es gigantesco, pues tienen plata para comprarse a todos juntos. Se enfrenta a algo grave el Ecuador, se enfrenta a algo grave, se ve como algo inexorable, que ya no hay cómo pararlo. Y yo pensaría que sí hay cómo. O sea, que si no logramos parar eso, ya ¿para qué? Yo tenía entendido que en eso sí tuvieron ciertos avances cuando estuvieron en el municipio aquí en Cotacachi, que lograron hacer como una declaratoria de territorio libre de minería a nivel de todo el cantón. Y algo lograron frenar, ¿no es cierto? Pero eso fue casi una declaración nomás, pues, ¿no? El municipio declaró al territorio libre de minería. Se creó el área protegida Intactoizán, el ACUSMIT, que incluye todas las zonas mineras. Pero digamos que no, pues son decisiones del gobierno, o sea, esas avanzan nomás. Y todas las leyes están hechas para que el municipio no tenga ningún tipo de injerencia. Pero todavía está la consulta previa como requisito. Existe. Está en la Constitución la consulta previa, libre e informada para pueblos, nacionalidades, y la consulta ambiental para todo el país. Y la consulta popular, finalmente, es la otra opción que existe, convocada por los GATS. Eso podríamos hacer desde un GAT, y no lo pudimos hacer porque Correa modificó en ese momento la Constitución y prohibió que los GATS recurran a consultas populares por esos temas. Eso se le cayó a Correa luego, o sea, ahorita ya se puede consultar. Cuenca está haciendo la consulta. Fue aceptada las 5 preguntas que van a hacer. Entonces, claro, esa es la esperanza ahorita, que los consejos empiecen a consultar, porque si tú consultas, yo creo que en muy pocos lugares la gente va a decir sí a la minería. ¿Ah, sí? Claro. O sea, Cuenca mismo es ya un ejemplo interesante. Parece que va a ser arrasadora el resultado en contra de la minería. Y Cuenca es una ciudad grandota, donde yo diría es más difícil manejar este tema, porque mucha gente a veces en unos barrios pobres, o en algunos barrios a veces muy numerosos donde la gente está metida en su vida diaria, no se detiene a reflexionar sobre temas de agua, minería, cosas así, y tal vez puedan caer en la propaganda. Y quien tiene plata para hacer la propaganda son las mineras y el gobierno. Es que eso te iba a decir, porque la consulta popular finalmente va a depender de cómo hagan la propaganda, ¿no? Claro, entonces ese peligro hay, pero digamos que todavía como seres humanos tenemos ese vínculo, ¿no? Con el agua, con la tierra, y tenemos esa intuición de saber a tiempo por dónde habrá que ir. Y yo te digo, aquí en Cotacachi se hizo una encuesta, en Intag, no en todo, en Intag nomás. Y era como, pese a que ya estaba en la empresa Codelco trabajando varios años, ya habían contratado a 120 personas, y obviamente eso significa 120 familias más a favor de la minería. Y pese a todo eso, había como un 90% en contra de la minería. Estoy hablando del año 2016. Entonces es fuertísimo. Realmente hay también esa vocación de la gente de cuidar la tierra. Eso sí es especial acá. Y más aún en el mundo indígena. Si tú hablas con los compas del mundo indígena, pese a no estar directamente impactados ellos aquí en Cotacachi por la minería, ven la minería en INTA como una afectación directa para la zona andina. Entonces, si tú preguntas aquí y haces la consulta en Cotacachi, va a arrasar. De ley. Va a arrasar. Y en Caguasquí, en Pablo, en todas partes, en todos los cantones. Vamos a ver, pues, qué pasa. Es que además no tiene sentido porque es borrar una montaña, convertirle a una montaña de bosque en una montaña de desechos,
pero que además de eso en el mundo va a significar unos cuantos miles de teléfonos más o unos cuantos miles de qué sé yo, de paneles solares, que si se hace o no se hace minería en el Ecuador no va a hacer ninguna diferencia en el panorama mundial del mineral, ¿cacha? Es básicamente para que unas empresas hagan plata por unos pocos años. Absolutamente. Que además, digamos, el análisis económico para el país a cortísimo plazo puede ser medio interesante, pero tampoco, a ti te he escuchado hablar que no es tan interesante tampoco la cantidad de plata que ganaría el país. No solo por la remediación ambiental que le toca hacer después, sino también porque los contratos no están hechos como para que en verdad tengan mucha plata para cambiar la economía del país. Claro, hay un cálculo ya que está ya en firme sobre los grandes proyectos mineros, que los que están en carpeta, digamos así, todos. Y en el mejor de los casos, con todos estos proyectos juntos explotando, produciendo en condiciones así de buenos precios y todo, creo que al Ecuador le entrarían algo así como 800 millones al año. Y eso es lo que se va en un mes de sueldos de la burocracia. Sí, entonces eso es más o menos lo que estamos haciendo, pagando un mes de sueldos de la burocracia. Claro, los economistas te dicen, bueno, pero pues, o sea, 800 millones va a sacar de la pobreza a tantas familias. Todos sabemos que eso jamás ocurre. Mientras más plata le entra al Estado, más pobreza hay. Esa es la realidad, ¿no? Se devalúa, bueno, aquí no se devalúa la moneda, pero entra más plata circulante y lo que la gente hace no es salir de lo que el gobierno hace, no es sacar de la pobreza a nadie, es repartir migajas. Acuérdate que con Correa supuestamente salieron de la pobreza miles y miles de personas, millones de personas, pero era porque estaban recibiendo $50 más del bono de la pobreza y con esos $50 pasaban el umbral de la medición nomás. O sea, era un tema estadístico. Uh-huh. Pero la plata no saca la pobreza. Son otros temas lo que necesitamos acá. Entonces sí, no, la minería ni de lejos. Y dura 20, 25 años y después. Y también ese tema del discurso de cuánta gente sale de la pobreza, que también es un discurso global que es medio mal enfocado, con autores como Steven Pinker, que dicen que la humanidad sí está progresando porque ahora tenemos mucho menos gente pobre, pero en verdad solo es más gente metida en el sistema civilizatorio, digamos. O sea, más gente sacada del campo y metida en un trabajucho que gana $50 y que de pronto ya no es pobre. Y se le considera como un progreso a alguien que trabaja en un barrio pobre de la ciudad en vez de vivir en un campo en donde cultiva su comida, ¿no? Claro. Es un tema. China es el modelo de eso, ¿no? De salir de la pobreza. Creo que 1.000 millones, no sé, una cantidad así estúpida, 300 millones de personas salieron de la pobreza en la última década. Pero son personas que están trabajando 14 horas diarias en unas condiciones de precariedad impresionante, que salieron de la pobreza. Totalmente. El problema que yo veo también es que hay una transición del modelo energético que están abogando estos movimientos de izquierda de salirnos de los hidrocarburos para entrar en la energía verde, entre comillas. Pero es una energía verde que depende de sistemas eólicos y solares que dependen totalmente de la minería. Exacto. Entonces, es falso que haya una energía verde y que son supuestamente los movimientos más duros ambientalistas los que más dependen de la minería. Claro, no, ese es el nuevo cuento. El nuevo engaño mundial es ese. Pues. La transición a la economía, a la energía renovable. No hay tal, en absoluto. Recién leí eso. Si se llega a cambiar solo el 10% de la flota mundial de vehículos, que ya es el límite de la posibilidad física de hacerlo, no hemos suplantado ni el 6% de la producción de energía primaria. Es decir, vamos a seguir dependiendo del petróleo. Así todos los gringos y europeos se compren sus Tesla eléctricos, el mundo va a seguir dependiendo del petróleo fuertemente. Hemos bajado 6%, creo, del pastel. Y el tema es que toda esa energía primaria no es alternativa, no viene de las estrellas, no viene del polvo cósmico, ¿de dónde? No, o sea, sigue siendo, o sea, lo que es solar, pero tienes ahí todos los paneles que son fabricados con sílice, que es extraído de minería, que trabaja con máquinas que son dependientes de combustibles fósiles, que a su vez requieren más minería de hierro, de carbón. Claro, o sea, todas las retroexcavadoras que van a sacar la tierra de ahí van a ser a base de petróleo. Claro, si al final haces la tasa de retorno energético, que es el cálculo final que hay que hacer, es decir, cuánta energía metiste para extraer energía, es decir, cuántas unidades energéticas utilizaste para producir cuántas unidades energéticas,
La gran mayoría son negativas todavía. Es decir, tú metes más energía para producir, ¿no? En el caso de la eólica, en muchos lugares es negativa. La solar es recontra negativa en muchos lugares. Artificialmente se le ha logrado ir transformando esto con eficiencia tecnológica de los chinos, por ejemplo, en cuanto a la energía solar. Pero jamás hacen el cálculo completo. Porque además cuando hablamos de esta tasa de retorno energético, nadie está hablando de la minería que hay atrás. El rato que en el factor, en la ecuación, metan toda la minería necesaria para producir estos materiales, es absolutamente deficiente el modelo de la energía renovable. ¿Y crees que hay un modelo energético sostenible, posible, global? Claro. ¿Crees que hay, no sé, nuclear? No. ¿Cuál es el modelo? Un modo de vida no dependiente de tanta energía. O sea, pero digamos, eso no sería global. Digamos, no podríamos mantener un sistema centralizado de energía para todo un país como tenemos hoy en día con otra manera que no sea petróleo o minería. No. O sea, lastimosamente o ventajosamente, habrá que analizar con el futuro, lo dirá, tendremos que disminuir muchísimo todo. El transporte tiene que parar, o sea, no podemos seguir haciendo este cruce arroz de Chile que se va a Estados Unidos y de Estados Unidos que manden todo para acá y agua, ahora quieren mandar agua de aquí para Arabia Saudita, ¿no? Todo o sea, de crecimiento, dices tú, claro, esa es la solución. O sea, mira, la humanidad vivió hasta durante, sin hablar de cuando no éramos civilización, pero al menos hasta hace 200 años con otro modelo energético, absolutamente. Y claro, éramos muchísimos menos, ¿no? El tema es que la energía, la gran cantidad de energía disponible del petróleo nos hizo crecer exponencialmente. O sea, hasta 1750, que empieza la era industrial, la población de la humanidad estaba estable, alrededor de 800 millones. Y cuando entra la era industrial, primero se movía con carbón, pero rápidamente llegó el petróleo y pasó a ocupar todas las fuentes de energía. Hemos pasado de esos 800 millones a 8.000. ¿No? Es exponencial el tema. Pero este superávit de energía que nos ha dado el petróleo, bueno fuera que lo hubiéramos utilizado en hacer que esos miles de millones nuevos tengan una calidad de vida digna. El tema es que lo hemos utilizado para mover carros, para mover aviones, pero no para mejorar la calidad de vida de nadie. Una vez que se empieza a acabar esta fuente de energía, el decrecimiento es inevitable, por más que quieran disfrazarlo, por más que quieran vendernos la idea de un futuro prometedor dentro del mismo modelo capitalista y altamente dependiente energético, no le veo por dónde, salvo que finalmente descubran cómo sacar la energía de fusión. Pero eso parece que está bien lejos todavía. O sea, va a ser como quitarle el trago a un alcohólico, básicamente. Claro. Va a ser una crisis, pucha. Ya la estamos viviendo. De alguna manera todo lo que está pasando ya es, digamos, los primeros indicios de la crisis energética tenaz que se viene. Tenaz. ¿La nuclear tú no le ves como una opción? No, porque finalmente también es fósil, pues, porque se requiere minería para sacar el uranio. Y por otro lado, hoy por hoy la nuclear creo que no ocupa ni el 4% de la energía mundial. Te das cuenta y ya es un problema ambientalmente, es un problema grave la nuclear. Sobre todo con los desechos, ¿no? Y sobre todo que cuando cumplen sus vidas útiles, no es que coges y apagas la central. Pues. Tú tienes que mantener eso a perpetuidad. Y para el 4% de la energía mundial. O sea, ¿cuántas centrales nucleares habría que construir? No tiene futuro. No. Pucha, complicado está. Pero bueno, se me quedan un montón de preguntas que te quería hacer. Tendremos que hacer una continuación a este episodio para seguir hablando de tantas cosas. Pero ya llevamos 1 hora y media y creo que lo podemos ir cerrando. Bacán, pues José. Muchas gracias. Me gusta haber conversado. Chévere. Un agradecimiento muy especial a Chopin Termés, que en un lindo gesto de generosidad nos ha permitido utilizar la música de su producción Ecuatoriales Juyungo. Gracias Chopin y todos los músicos. Un abrazo.